Sociología. La violencia, un mecanismo de defensa social. Por Alberto Garo. Presentación del curso. Este curso de sociología analiza en el marco de la sociedad mexicana términos fundamentales en el campo de la justicia y la seguridad ciudadana, como violencia y agresión. Palabras que usualmente se usan como sinónimos y que, si bien no están alejadas de una de la otra, no podemos definirlas de la misma manera. Comprender a la agresión como una acción innata al ser humano que busca preservar la vida, ya sea atacando o defendiéndose. Es algo que todos podemos aceptar, pero ¿dónde comienza la violencia? Si bien la violencia es una agresión, debemos entender que esta viene de la mano con la quebrantación de las leyes que han sido establecidas para regular la conducta. Además, la violencia es una acción que altera el orden y la forma de vida de la sociedad o de quien la vive, transgrediendo sus derechos. En la actualidad, y debido a esta situación que cada vez es más común, se han presentado diversos movimientos dentro de la misma sociedad y los grupos delictivos que llevan a perturbar y a tomar acciones en contra de estos últimos, ya sea de modo legal o bien por las propias manos de los ciudadanos. Dentro de este trabajo se abordará 4 de estos movimientos que en nuestra sociedad, cultura, han tenido más relevancia: los grupos de autodefensa, las desapariciones forzadas, el secuestro por negociación, el armamento individual social. Capítulo 1. Grupos de autodefensa, seguridad ciudadana. La violencia, un mecanismo de defensa social. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi. Comenzaré hablando de los grupos de autodefensa, mismos que encuentran su origen en comunidades o grupos civiles que buscan protegerse ante la ineptitud de las autoridades para realizar esa labor. Por lo cual, estos grupos se arman y toman medidas en contra de los delincuentes guiados por la información que pueden tener acerca de las leyes, pero sobre todas las cosas se guían por la necesidad que concluyen como común, misma que les permite organizarse de la mejor manera, y en algunas ocasiones obtienen mejores resultados que el mismo trabajo realizado por la policía. Pero como se ha dado a conocer a través de los medios de telecomunicación, estos mismos grupos pueden incurrir en delitos que, en lugar de reducir los índices de violencia, son ellos mismos los que cometen estos actos, en parte debido a los posibles contactos que generan con grupos delictivos más fuertes, mejor armados y con más habilidades que las autoridades. Una razón para que se unan, y no discutimos que protegen a su comunidad, pero alteran el bienestar de otros. A nivel psicológico, podríamos comprender que la misma situación lleva a las personas a adaptarse de la manera más eficaz a su medio. Pero debido a que hablamos de grupos, el psicoanálisis grupal nos puede dar una mayor aproximación a las dinámicas que ahí se presentan. Ya Freud había hablado de los fenómenos que observó en los grupos, la disolución del yo y la creación de un yo colectivo que movía a todas las personas y a la vez opaca la personalidad de las personas. Posteriormente se analizó mejor este proceso y se comprendió que en este pensamiento mágico frustrado con respecto del trabajo de las autoridades, las personas se organizan y comienzan un proceso libidinal que ayuda a estructurar el yo grupal, que permite la interacción de los miembros. Todo un proceso narciso que caracteriza, personaliza e identifica a los integrantes y al mismo grupo, logrando cumplir su función. Aunque puede ser muy drástico, es lo que permite a las comunidades retomar el control y tratar de reconstruir la paz que les ha sido quitada. Capítulo 2. Desapariciones forzosas. Delitos y corrupción.
Otra situación que se ha presentado en el territorio mexicano son las desapariciones forzosas. Esta acción fue muy común durante el régimen nazi y hasta la fecha es un delito que la Amnistía Internacional trata de combatir. Se trata pues de una desaparición, que bien puede ser confundida con el secuestro, pero se da por parte de las autoridades o gobierno ocultando su paradero y por ende el sujeto queda privado de la protección que le debería garantizar la ley. Así pues, podemos encontrar, según los derechos negados a la persona, una serie de daños psicológicos, llámese dignidad, integridad física o psicológica, o las mismas irresponsabilidades que se tiene para con el sujeto, debido al trato inhumano y la tortura de los que puede ser víctima durante su cautiverio. Esto tomando en cuenta que no se le ha privado del derecho a la vida. Esto es, en cierto grado, debido a la corrupción del sistema judicial o a posibles situaciones que ponen al descubierto las acciones de las que son cómplices estas autoridades. La corrupción, una de las bases para que este delito pueda suceder, es algo a lo que desde hace tiempo la sociedad mexicana está ya acostumbrada, pero debemos entender que en estos momentos no solo los que sufren de las consecuencias de estas acciones son los únicos afectados. Mientras más ilegal deba ser la tranza, más caro le resulta a las instituciones que están involucradas en este acto. Y es que no solo tenemos afectaciones externas como la inflación o la educación precaria a la que hemos caído. Somos víctimas de un cambio interno que poco a poco cambia nuestra mentalidad y que además esta enfermedad llevará a la pérdida total de nuestra nación. Y como mencioné anteriormente, es un fenómeno que se ha presentado desde los orígenes de nuestro país, como tal, libre y soberano, pero que es en estos tiempos donde ha comenzado a reflejar los síntomas, y esto debido a que no solo las acciones que pueda realizar un jurista, un psicólogo o un pedagogo son suficientes para contrarrestar este problema. Debemos comprender que la sociedad es afectada en todos los sentidos, no solo en el aspecto legal y económico, por lo que debemos apostar por soluciones multidisciplinarias para poder acabar con estos delitos que irán afectando cada vez más el resto de las personas que por lo mientras se sienten seguros. Capítulo 3. Secuestro por negociación, delitos con daños psicológicos. Un acto más similar al anterior es el secuestro por negociación. Este crimen es una de las situaciones que genera un gran daño psicológico o físico debido a todas las circunstancias por las cuales debe pasar el secuestrado. Esto no es una situación que se presenta en determinado sector social, aunque sí hay una diferencia. Debemos ser capaces de detectar las razones por las cuales se ha llevado a cabo el delito, como en Colombia, que se ha determinado que es el narcotráfico la mayor causa por la que ocurre, aunque a la vez esta capacidad debe poder discernir entre una desaparición forzada, pues las causas pueden ser similares, como una situación por narcotráfico u otra desencadenante, pero la participación de las autoridades y la correcta investigación puede llevar a una reacción legal más adecuada. Pero nuevamente, nos topamos con la corrupción presente en diversas instituciones de gobierno. Esta cuestión lleva, entre otros, dos problemas involucrados. La primera es la posible victimización, por la cual es posible que pasen las personas al presentar la demanda, no importa si son las víctimas primarias, incluso las secundarias, pero debemos comprender que nuestro sistema legal es de los más prejuiciosos que hay, y que debido a esto debemos pasar por un sinfín de trámites burocráticos que a veces no llevan a ningún lado, más que abandonar el proceso en contra de los responsables y como consecuencia, más víctimas por el secuestrador. El secuestrador sigue en libertad. Otra situación es el conocido estrés postraumático, que según el DSM-4 es caracterizado por la aparición de síntomas característicos que sigue a la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente traumático,
y donde el individuo se ve envuelto en hechos que representan un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para su integridad física. El individuo es testimonio de un acontecimiento donde se producen muertes, heridos o existe una amenaza para la vida de otras personas. O bien el individuo conoce a través de un familiar o cualquier otra persona cercana acontecimientos que implican acontecimientos que implican muertes inesperadas o violentas, daño serio o peligro de muerte o heridas graves. Este es un problema del cual solo la persona que fue víctima de un delito o situación desastrosa puede entender, pero que debemos ser capaces como psicólogos de poder detectar debido a la reducción de la calidad de vida del sujeto que lo padece. Armamento individual, capítulo 4, posesión de armas a nivel civil. Como último tema, mencionaré el armamento individual. Social, si bien nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 10, se hace mención de que los ciudadanos pueden poseer armas en su domicilio, solamente para la defensa legítima y seguridad de los habitantes del inmueble. Sin duda alguna, la actual situación lleva a todas las personas a preguntarse sobre la seguridad que puede tener en su hogar, lo que lleva a reconsiderar la posibilidad de adquirir y aprender a usar un arma de uso civil, para aumentar en cierto grado su protección. Pero además, esta es una de las razones por las cuales los grupos de autodefensa pueden proteger su comunidad, pero a la vez una de las características que pueden causar que las personas involucradas incurran en posibles delitos. Esto es siempre y cuando se presente la oportunidad. En general me gustaría agregar el desarrollo moral de Kohlberg y la cultura mexicana como posibles causantes de estos movimientos. Primeramente, Kohlberg concebía la moral como un proceso que el sujeto debe pasar para poder consolidar esta característica del ser humano, social por naturaleza. Podemos encontrar que en la etapa preconvencional, el sujeto aprende y maneja las reglas según las consecuencias que éstas tengan. En la etapa convencional, se sedimenta la introyección de las leyes y la preocupación por el bien común. Terminando en la etapa postconvencional, donde la persona es capaz de manejarse según la ética ideal para la correcta relación con el medio y los individuos, pero que a mi parecer es un gran freno a las necesidades de alguna manera narcisos de las personas, pues se debe someter los impulsos y deseos para preservar el bien común. En cuanto a la cultura, México es muy reconocido por la doble moral que maneja y hasta el momento ha llevado a toda la sociedad y autoridades a medio complacer a las personas con las que se relaciona, pero a la vez lo hace tomar lo que no les pertenece, alterando el bien común. Pero ¿qué podemos esperar de una cultura que fue colonizada y que no ha logrado una correcta comprensión de la ley? Somos una nación que ha pasado de politeísta a monoteísta de una manera violenta, además de casi extinguir la cultura de los nativos mexicanos, y que por otra parte ha debido pasar por diversos cambios sociales de una manera muy rápida, y que ha permitido este manejo por conveniencia de las leyes. Todo esto marca una pauta para que México se encuentre aún con los problemas delictivos en una zona convencional de la moral. No podemos jactarnos como personas éticas, pero sí podemos decir que nos podemos preocupar por el bien común, permitiendo acoplar las leyes a la conveniencia de las comunidades y de la misma manera generando así las múltiples acciones que se han tomado para combatir el crimen, pero que a la vez nos pone un paso más del lado del delito, pues hasta dónde estamos dispuestos a llegar con tal de proteger a nuestras familias y a las personas que apoyan esta misión. Muchas gracias. Espero desea muy útil el texto que leímos el día de hoy. Me despido, que tengan muy buenas noches.